¿Alguna vez, al ver un camino que cruza una propiedad privada, nos hemos preguntado, ¿quién puede usarlo? ¿O cómo le llega el agua a un sembradío que está lejos de todo? Bueno, la respuesta muchas veces está en una figura legal fascinante, las servidumbres. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema para entender qué son, cómo funcionan y por qué son tan cruciales según nuestro Código Civil boliviano. Y para que quede claro, todo lo que vamos a ver hoy sale directamente del Código Civil boliviano. Esa es nuestra fuente. Así que vamos sobre seguro, analizando la ley tal como es. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer, digamos, el ciclo de vida de una servidumbre. Primero, lo básico, ¿qué es? Después veremos sus distintos tipos y cómo nacen, ya sea por obligación o por acuerdo. Luego, las reglas del juego, cómo se usan y finalmente, cómo pueden terminar. Vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. Cuando en derecho hablamos de una servidumbre, ¿de qué estamos hablando realmente? Pensemos en esto como si fuera una especie de llave para usar un pedacito muy específico de la propiedad del vecino. El artículo 255 del Código lo explica así. Es el derecho que tiene un propietario para usar un terreno que no es suyo, pero para un beneficio propio. Ojo, no es que se vuelva dueño de esa parte, para nada. Es un permiso legal, permanente, para usarla o incluso para impedir que el vecino haga algo en su propio terreno que nos pueda perjudicar. En esta relación, siempre hay dos protagonistas. Por un lado está la propiedad que recibe el beneficio, por ejemplo, la que necesita un camino para salir a la carretera. A esa se la llama fundo dominante. Y por el otro está la propiedad que tiene que ceder ese paso, la que, digamos, soporta la carga. Esa es el fundo sirviente. Es un juego de equilibrio entre derechos y obligaciones. Y aquí viene un detalle que es crucial. Este derecho no es para la persona, sino para la propiedad. ¿Qué significa esto? Que si la casa con derecho de paso se vende, el nuevo dueño hereda automáticamente ese derecho. La servidumbre sigue ahí, sin importar quiénes sean los propietarios. Por eso se dice que son accesorias a la propiedad, y en principio, para siempre. Ok, ya tenemos la idea principal, pero no hay un solo tipo de servidumbre, ni mucho menos. La ley las clasifica de varias maneras y también establece diferentes formas en las que pueden nacer. El artículo 258 nos da dos pares de clasificaciones. El primero tiene que ver con el uso. Son continuas si funcionan solas, como una tubería subterránea, y son discontinuas si necesitan que alguien haga algo, como caminar por un sendero. El segundo par es sobre la visibilidad. Son aparentes si se ven, como un puente o un camino bien marcado, y no aparentes si no hay ninguna señal visible, como una prohibición para no construir a más de cierta altura. Bien, ¿y cómo aparecen en el mundo real? Pues hay 4 caminos principales. A veces la ley las impone, sí o sí. Otras nacen de un acuerdo voluntario entre las partes. También pueden surgir por el simple paso del tiempo, lo que se llama usucapión. Y finalmente por una figura legal muy interesante conocida como destino del propietario. Vamos a ver las más importantes. Empecemos por las que suelen generar más debate, las servidumbres forzosas. Estas ocurren cuando la ley dice, un momento, aquí hay una necesidad tan grande que la voluntad de un propietario pasa a segundo plano. El caso del libro de texto es la servidumbre de paso. Hay que imaginarse una propiedad que no tiene salida a ningún camino público, está totalmente encerrada. Sería inútil. Para evitar eso, la ley le da al propietario el derecho a exigir un paso a través de la propiedad del vecino. Otra servidumbre forzosa que es vital, sobre todo para la economía del país, es la de acueducto. Esta permite que el dueño de un terreno pueda pasar tuberías o canales por los terrenos vecinos para llevar agua, ya sea para riego o para alguna industria. Es fundamental para el desarrollo. Pero ojo, esta obligación no sale gratis. La ley es muy clara en que se debe compensar al dueño del terreno que soporta la servidumbre. El artículo 269 lo detalla bien. La indemnización tiene que cubrir el valor del terreno que se va a usar, una franja de protección y cualquier otro daño que la obra pueda causar. Es lo justo. Bueno, ya vimos cuándo la ley puede obligar. Ahora pasemos a los casos en que las servidumbres nacen por voluntad propia, por acuerdos o incluso por el simple paso del tiempo. Esto es en realidad lo más común. Simplemente, dos vecinos se ponen de acuerdo, firman un contrato para un derecho de paso, por ejemplo. O un propietario, en su testamento, puede dejar establecida una servidumbre para beneficiar a otro terreno. Mientras sea útil y legal,
La libertad de las partes es lo que manda. Y ahora una situación muy curiosa, el destino del propietario. Imaginen que alguien es dueño de un terreno muy grande con un camino que lo cruza para llegar a la parte de atrás. Si un día vende esa parte de atrás, la ley entiende que ese camino se convierte automáticamente en una servidumbre de paso, aunque no se haya dicho nada en el contrato de venta. Interesante, ¿verdad? También se puede adquirir un derecho de servidumbre por el uso continuo a lo largo del tiempo. Es lo que se conoce como usucapión. Pero, y este es un pero gigante, la ley dice que esto solo vale para las servidumbres que se ven, las aparentes. Una servidumbre que no es visible, como una prohibición de construir, no se puede ganar de esta forma. Y para ir terminando, hablemos de las reglas del juego. Una vez que ya existe la servidumbre, ¿cómo se usa? ¿Y qué puede hacer que desaparezca? Aquí la ley busca sobre todo el equilibrio. La persona que tiene el derecho, la del fundo dominante, no puede abusar y hacer las cosas más difíciles para su vecino. Y al mismo tiempo, el dueño del fundo sirviente no puede poner obstáculos o impedir que se ejerza ese derecho. Al final es como una regla de buena vecindad impuesta por la ley. Y no, nada es para siempre, ni siquiera las servidumbres. Se pueden acabar por 3 motivos principales. El primero es la confusión. Suena raro, pero es simple. Ocurre cuando la misma persona se vuelve dueña de las 2 propiedades. Ya no tiene sentido tener una servidumbre sobre algo que es todo tuyo. La segunda es por renuncia, si el beneficiario simplemente decide que ya no quiere ese derecho. Y la tercera, y muy importante, es por prescripción, por no usarla. 5 años. Este es el número clave. Si una servidumbre no se usa durante 5 años seguidos, la ley considera que ese derecho se ha perdido. Es un plazo muy importante que todo propietario debe tener en mente para no perder sus derechos por simple descuido. Y con esto cerramos nuestro viaje por el mundo de las servidumbres. Pero nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo estas reglas, que vienen de tiempo atrás, impactan hoy en el valor de un terreno, en la planificación urbana o en el desarrollo agrícola de Bolivia? Ahí es donde el derecho se topa de frente con nuestra realidad.